de estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para poder escuchar tu palabra, en la cual, Señor, hay vida eterna, como lo dice el pasaje. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener vida eterna. Señor, que esas palabras, vida eterna, retumben en nuestros corazones, para que podamos descansar, confiar y esperar en ti, Señor. Permítenos, Señor, que esta nueva serie sea de edificación, de hermandad, de comunión, como lo dice allí la palabra, para poder crecer, Señor, y ese crecimiento que sea para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a los que escuchan, para poner atención a tu mensaje, el cual trae la sabiduría del cielo. Y ayúdame, Señor, ya que soy débil. Pido tu gracia para poder compartir tu palabra. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar una nueva serie. Qué bueno que el Señor ahora nos permite iniciar una nueva serie, y es esta carta de Juan, primera carta de Juan. Primera carta de Juan tiene 5 capítulos. Yo sé que muchos de ustedes han tomado tiempo para leer los 5 capítulos, quizás una y otra vez. Otros han tomado tiempo para meditar, estudiar y buscar las lecciones para su vida práctica. ¿Cómo nos alegra ello? Ahora el Señor nos permite, a través del Día del Señor, poder compartir su palabra. Para aquellos que no lo han hecho, esta es una gran oportunidad. Y para aquellos que mencioné que ya lo han hecho, sea el Señor trayendo ese alimento y reforzando cosas que hay que reforzar. Así que iniciar una nueva serie, por supuesto, trae retos para el predicador, claro que sí, pero también retos para aquellos que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Hagamos una breve introducción de lo que vamos a reseñar, porque hoy vamos a mirar el propósito de la carta, el propósito de la primera carta de Juan a manera de introducción. Es decir, no es que vamos a examinar esos versículos, posiblemente no alcancemos los 4 que leímos y dejarlo para la próxima oportunidad, porque cuando se ha leído esta primera carta, muchos datos a veces no se conocen, y lo que se va a hacer es enriquecer realmente la información. Pero miremos un poco el panorama de hoy en día. Es importante anotar que hoy en día los temas doctrinales, prácticos y las herejías no hacen parte de la agenda de muchas congregaciones. Se observa que esos temas que mencioné, la doctrina, los temas prácticos y aún las herejías, pues son temas de la antigüedad y ya no son relevantes para estos tiempos. Hoy en día, más bien, muchos se enfocan en cómo mantener una congregación atractiva para el mundo, cómo se llenan las bancas sin explicar el Evangelio, y cómo los temas doctrinales no se deben abordar, ya que cada quien piensa lo que le parece y no se está dispuesto a incomodar a nadie. El tema del amor, del cual relata esta carta y es muy constante, es algo que se habla mucho hoy en día, pero ese tema del amor es llevado a los pensamientos del mundo más bien, lo que hace que no se entienda el amor divino de Dios y más bien se malinterpreta y se valga todo. Porque según algunos dicen,
Dios es amor y no se puede ofender a nadie. No se puede hablar, por ejemplo, de pecado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el panorama que tenemos? Es que no hay claridad. ¿Quién realmente es cristiano? No hay esa claridad. Hoy en día también muchos se identifican como cristianos por cuestiones de moda. Otros porque les hicieron repetir una y otra vez una oración de fe. Otros porque piensan que sus padres son cristianos, entonces ellos también son cristianos. Pero muchos realmente no entienden el cristianismo y como tal no viven para Cristo. Es por eso que esta carta es apasionante. Estudiarla, meditarla, sacarle provecho, será de gran bendición para cada uno de nosotros, porque tiene ese alimento espiritual. Y observar cómo desde la antigüedad la Iglesia ha presentado dificultades, cómo la Iglesia los enfrenta a esos problemas. En este caso, de tema doctrinal, de herejías. Así que lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es presentar un panorama de esta carta, mirando las características, qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia en ese momento, analizar un poco las falsas enseñanzas que todavía circulan hoy en día. Hoy en día y muchos no saben que eso viene de la antigüedad. Analizar una vez más la comunión de la iglesia y todo esto nos lleve a mirar al final su propósito. El propósito de la carta. Así que empecemos mirando las características de esta carta. Artículo 12, Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando, por lo menos para algunos, la primera emoción había pasado y el pábilo de devoción humeaba, pero no iluminaba. Eso traía como consecuencia que la iglesia le fuera cada vez más difícil rechazar las invitaciones filosóficas del mundo grecorromano. El problema en ese momento, según lo que vemos allí en Asia Menor, no era la persecución, no era ese el problema. El problema venía de adentro mismo de la iglesia, de los falsos maestros que querían acomodarse a un sistema filosófico. ¿Para qué? Para que el cristianismo fuera más relevante para la época. Así que miremos un poco esas falsas enseñanzas que empezaron a circular. Ahora, hay que advertir que la Biblia siempre ha hablado de falsas enseñanzas y nuestro Señor Jesús, por supuesto que también habló. En Mateo 24:11 se nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que se había advertido ya en los evangelios para la iglesia naciente. Sin embargo, el apóstol Pablo también lo advirtió en su discurso en Hechos 20:29, donde dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, mira la declaración de Pablo en Hechos 20, se estaba dirigiendo a toda esa región de Éfeso. Y ahora Juan, unos años después, está advirtiendo del problema que viene dentro, y es que se levantan allí falsos maestros para confundir y para dividir. Así que Juan, con esta carta general, está advirtiendo que hay hombres al interior de la iglesia que pretenden aparentemente mejorarla. Estos hombres, ¿qué era lo que querían? Básicamente, que se conecta con el nombre de Cerinto, en la época en que vivió el apóstol Juan, allí en Éfeso. Y este Cerinto decía que hay una de
diferencia marcada entre el Jesús humano y el Cristo divino. ¿Qué decía este personaje? Él decía que Jesús era un hombre que nació de manera natural y que en su bautismo descendió Cristo. Decía también que al final de la vida de Jesús, Cristo se retiró de Jesús. Así que Cristo nunca padeció en la cruz. ¿Sí ves? Completamente herético. Porque si Cristo no padeció en la cruz, tenemos un grave problema nosotros. Un grave problema. Estamos condenados y estamos rumbo al infierno. Así de claro es esto. Esto es tremendo. Pero Juan, la carta de Juan, quiere traer claridad. Primera de Juan 5:6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si tú te das cuenta, he venido mencionando algunas herejías, pero cómo Juan está respondiendo, cómo la iglesia debe responder a esas herejías. ¿Sí ves? Ahora, estos falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, afectaban la iglesia, que se cambiaba el modo de vida. Claro, porque si viene una enseñanza, ellos están dentro, pues lógicamente se va a generar un cambio de vida diferente. Así que quiero considerar 3 formas de vida que ellos presentaban. Los gnósticos, ¿no? Y que obviamente, sobre todo las 2 últimas, se observaban en la iglesia. Primero, ese desarrollo del ascetismo era básicamente un maltrato al cuerpo por medio del ayuno, el celibato y la rigidez. Entonces, el celibato es mejor que el matrimonio y el sexo es pecaminoso. ¿Han escuchado algo de eso en este tiempo? ¿Sí? Hay que maltratar el cuerpo con el ayuno, hay que maltratarlo. ¿Sí? Pero no solamente eso, el matrimonio no es bueno, es mejor el celibato. Encima del hombro y aborrecía a los otros, porque los consideraba inferiores. Por supuesto que se va a afectar la comunión cristiana de una manera muy fuerte. Por eso es que Juan insiste, comunión, amor, amor, comunión. Por eso es que insiste. Así que esos falsos maestros lo que se proponen es que el cristianismo abra esa puerta a ese sincretismo y todos, aparentemente todos, tengan una relevancia con el cristianismo. Pero era un gran error, qué grave error. Así que estamos viendo que el tema no era la persecución por el momento, el tema era de adentro, de adentro. Ahora, recordemos también que esta carta tiene muchas cosas que decir en el campo doctrinal. Nos vamos a enfocar básicamente en la Trinidad. ¿Qué habla de Dios? Por ejemplo, de Dios. Hay 2 cosas muy importantes que dice: que Dios es luz y que Dios es amor. Y ese amor de Dios le movió a amarnos antes de que nosotros le amáramos a Él. ¿Sí? Esto lo recuerda Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, donde dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sobre la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, la carta se concentra en contestar las herejías que presentamos anteriormente, esas de esos falsos maestros. Por ejemplo, de Jesús se dice que Él era desde el principio, que la relación de Jesús con Dios es única y en Él, en Cristo, en Jesús, se ve el corazón siempre buscador y siempre perdonador de Dios. Que Jesús es el Cristo,
que Jesús era verdaderamente y totalmente hombre, que Él se encarnó, que Jesús era sin pecado y el hombre es esencialmente pecador, aunque por la arrogancia del hombre pretende decir que no tiene pecado. Y sin embargo, el único sin pecado vino a desplazar de los pecadores el pecado. Recordar también que esa carta nos dice que Jesús, que Cristo es nuestro abogado. Quisiera compartir con ustedes a manera de introducción. Y he desarrollado esta introducción porque esto va a permitir que cada vez que estemos estudiando estos versículos, tú puedas relacionarlo con el tiempo histórico, con las herejías, con las dificultades, con la comunión, con el amor, con todo lo que estaba pasando. Así que es muy importante el poder tener una amplitud de la situación para después analizar cada uno de los versículos que tienen estos 5 capítulos. Ahora, miremos los propósitos de esta carta y también esos desafíos que presenta esta carta. Lo primero, 5 que vamos a desarrollar, lo primero es, esta carta nos muestra con claridad la divinidad y la humanidad de Cristo. Divinidad y humanidad de Cristo. La apertura de Primera de Juan, los primeros versículos, empieza a traernos esas profundidades para afirmar esta verdad, divinidad y humanidad. Así que démonos cuenta, era muy importante que esa segunda y tercera generación pudiera entender realmente quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Así que a través de primera de Juan vemos su divinidad, pero también vemos que Él es totalmente humano. Pero hay otro punto. Leyendo la primera carta de Juan, la persona va a identificar que Cristo es el personaje central de las Escrituras, es el personaje principal de las Escrituras, aún leyendo Primera de Juan. Muy interesante. Segundo, también está el propósito de que nuestros corazones sean examinados si estamos verdaderamente en la fe. Porque esos objetivos que Juan perseguía al escribir esta carta, sin duda vemos que era asegurar que los creyentes verdaderos tienen vida eterna, que puedan tener confianza, que puedan descansar en el Señor, pero también que se pudiera hacer un examen a aquellos que iban deslizándose por esas herejías, por esas filosofías grecorromanas, para que pudieran darse cuenta de su estado espiritual. En ese sentido, que estamos haciendo referencia, pues es una carta muy desafiante. ¿Qué iba a ocurrir? Los asistentes habituales a la iglesia necesitaban ser desafiados para poder contrarrestar todo eso que circulaba en Asia Menor y así poder realmente tener seguridad de su profesión de fe, especialmente esa segunda y tercera generación. Así que, sin duda, era un gran desafío poder tener esa carta en manos de las iglesias de Asia Menor con respecto a si realmente se está en la verdadera fe. Y sin duda nosotros, cuando miramos ese desafío, vamos a darnos cuenta que pasan los siglos y la iglesia mantiene esa lucha. ¿Cuál? Porque tenemos que examinarnos. Y uno podría decir fácilmente con un examen,
no hay ningún problema. Yo creo en Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Pero las evidencias que nos muestra esta carta, que esa persona afirme ello, es que obedece y ama. Obedece y ama. Es decir, a pesar de que pasan muchos siglos, está la realidad de las Escrituras. Un verdadero creyente, según el escrutinio de Primera de Juan, es aquel que ama a Dios. Pero ¿cómo lo refleja? Amando a sus hermanos y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la comunión? Porque ¿cómo vas a amar a tu hermano si no tienes comunión con tu hermano? ¿Qué tan importante es? Por eso es un gran desafío. Era para ellos que recuerden, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Había unos que se creían que no tenían pecado y entonces empezaba el aislamiento. Pero había otros que quizás no tenían una vida, mucho que mostrar, pero estarían buscando al otro hermano. Pero el otro hermano inmediatamente dice, no, es que tú no eres. Eso es algo que todavía puede suceder hoy en día. Aquellos que creen que han madurado tanto y que no pueden juntarse con el hermanito que está empezando, porque quizás él ni siquiera todavía es cristiano. Él todavía no es. Y yo ya llevo mucho recorrido en esto y yo ya he avanzado bastante, así que más bien retírate. Sin duda es un desafío, claro que sí, para la iglesia del primer siglo como para la iglesia del siglo XXI. También es importante mirar que el propósito era animar a aquellos hermanos a enfrentar el sistema del mundo. A animar a aquellos hermanos a enfrentar el sistema del mundo. Por supuesto, para nosotros, claro que sí, para este tiempo. Porque cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, allí es clara la palabra en decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que en esos versículos nos queda la claridad de aquella persona que rechaza esas filosofías y todo ese sistema para concentrarse exclusivamente en Cristo y ser luz a los de afuera, porque ya es luz a los de adentro, porque Cristo está con él. Así que no solamente Juan está hablando de ese sistema del mundo, sino está diciendo cómo se avanza en ese comportamiento exterior, cómo se avanza. Pero otro punto es que ellos pudieran darse cuenta la importancia de recibir un evangelio sólido a través de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque esa segunda o tercera generación necesitaba ser alimentada realmente con las verdades del evangelio para poder combatir las herejías gnósticas. Analicemos que allí se está hablando de un anticristo o de los anticristos. Vemos entonces la necesidad de que se pruebe a los espíritus, porque muchos falsos profetas están circulando por el mundo. Estaban circulando por el mundo y están circulando por el mundo. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder entender un poco más de esto si a veces hablar de sana doctrina le pesa a muchos? Hablar de la esencia del evangelio disgusta a otros, pero esta carta nos está trayendo a colación que sin duda es muy importante caminar en la sana doctrina. También no podemos dejar atrás el propósito de hablar del amor y de una forma de vida cristiana. Amor y la forma de vida cristiana. Así que
cuando se habla del amor, vemos allí que el apóstol Juan toma varios versículos y aunque se comparten en varios capítulos sobre esa necesidad del amor. Y eso va acompañado con la obediencia, amor y obediencia, una vida cristiana, una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Tengamos presente lo siguiente: la sana doctrina tiene que hablar de la justificación por la fe, eso es cierto. Eso es un recordatorio que debemos tener presente. Pero si somos justificados por la fe, si estamos en Cristo, debemos reflejar en una forma práctica ello. Y debemos entender cuáles son nuestras luchas. Y debemos analizar lo mejor posible cómo es el estado de nuestro corazón engañoso. Porque de lo contrario, fácilmente nos enfriaríamos y ocurriría como la iglesia del primer siglo. Así que el amor, la obediencia muestran la vida cristiana. El amor, la obediencia. Entremos a la parte final. Y es lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros abrir un panorama para que cada vez que estemos escuchando estas enseñanzas de estos 5 capítulos, podamos avanzar en una productividad sana? Y es básicamente teniendo presente cómo es la vida del cristiano. La vida del cristiano comienza entendiendo quién es Cristo, qué hizo por mí y ahora cómo lo represento. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por mí y ahora cómo lo represento? Porque son las anclas del Evangelio, la obra de Dios. Cada vez que tengamos la oportunidad de tener estos pasajes, estos versículos, tenemos que ir a ello, porque de lo contrario nuestro examen será ligero. Y para tu forma de pensar, para tu forma de vivir, tú dirás: yo soy un cristiano y nadie me quita esto. Pero ¿qué estará pensando el otro cuando dice: oye, yo me quiero acercar a esa persona, pero me rechaza? Yo me quiero acercar a esa persona para preguntarle cómo está, pero no encuentro posibilidad. ¿Cómo logro manifestar el amor a esa persona? Pero esa persona sí ha entendido el Evangelio para que su corazón esté dispuesto y podamos tener comunión, podamos tener hermandad, ¿o no? Porque fácilmente, ¿qué podría llegar dentro de estas explicaciones? Decir: yo tengo el verdadero amor, pero es que esa persona no se da. Yo tengo el verdadero amor y esa iglesia habla doctrinalmente, pero no vive nada. Pero la Biblia tiene una respuesta para esos pensamientos. ¿No lo sabías? La palabra de Dios tiene una respuesta para eso, no yo. Porque el que está aquí es pasajero, hoy está, mañana no está, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando tú vas a 1 Corintios 13, hay una declaración que busca que la persona o calle o realmente entienda que es un necio. Porque cuando uno va a los Corintios 13, dice lo siguiente allí la palabra de Dios, el versículo 4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú te das cuenta, muchas veces esas falsas enseñanzas todavía quieren estar incomodando nuestro corazón para salir a la luz eso. Todavía quieren. ¿Por qué? Porque el mundo es muy fácil decir: si la persona no te para bolas, deséchala. Si no estás a gusto en esa iglesia,
deséchala. Si no estás acorde con lo que se explica allí, porque pensaría que no es sana doctrina la persona, deséchala. Pero, ¿cuál es la instrucción para el cristiano? Los comentarios del mundo, los comentarios de las redes sociales, lo que has visto, lo que has pensado. No, para el cristiano su manual de vida es este. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me enseña la palabra? Es la palabra. Y es interesante ver cómo en las iglesias de hoy en día, lamentablemente, de forma más discreta, algunas más discretas, mantienen estas herejías. Las mantienen. Quizás con otros nombres, ya no son los gnósticos, ya no es el ascetismo, pero realmente mantienen eso. Y eso lo que hace sí efectivamente generar una división entre el pueblo cristiano. Eso sí genera una división. ¿Cómo la iglesia como tal identifica a esas personas que fácilmente traen división, confusión y afectan al cuerpo de Cristo? Así que siempre que miremos estos versículos, miremoslos con la luz objetiva de las Escrituras, en el amor y la obediencia. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser de provecho. Porque tú vas a decir lo siguiente: yo ya la leí, y qué bueno, porque la he leído como 50 veces esta carta. Así que, bueno, está bien. ¿La van a exponer en la iglesia? Ok. Pero mientras tanto, tú estás pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque tú ya la leíste más de 50 veces. Pero cuando una persona tiene amor, habrá otro que no la ha leído, ni siquiera. Esa persona va a tener disposición para tener ese ánimo y decir: qué interesante, yo la he leído muchas veces, pero sin duda va a ser muy productiva esta carta para animar al otro que no la ha leído. No para decir: es que yo la he leído tantas veces que ya que puedo sacar de esta carta. Por el contrario, va a ser muy desafiante para nuestras vidas esta carta realmente, si caminamos como una iglesia que está en el amor y obedeciendo la palabra. No estamos en los caminos para decir aquí sí, aquí no, sino realmente aquí lo que estamos es: Señor, yo soy un pecador y necesito de tus fuerzas para poder realmente vivir tu evangelio. Ese es el panorama. Por eso debemos entender cuando dice que si alguno dice que no tuviera pecado, es que hay muchos hoy en día también que dicen lo mismo. Una santidad completa. Bueno, sin duda es desafiante. Así que concluyo con esto. Esta carta es de esperanza para el pecador. Es una alerta frente a los falsos maestros y nos llama a vivir en comunión. Aquí está. Es una esperanza para el pecador. Aunque podemos decir que somos pecadores, sabemos que esa no es nuestra identidad porque luchamos con el pecado. Aunque nos digan que los falsos maestros de este tiempo no los debemos denunciar, debemos hablar de sus herejías. Y eso no es falta de amor. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso hablamos. Y que la iglesia vive en comunión, en hermandad, con sus luchas. Porque nadie está diciendo que la iglesia es perfecta. Nadie está diciendo que no se presentan inconvenientes, no, con sus luchas, pero se nos llama a vivir en comunión. El Señor traiga fuerzas a cada uno de nosotros para realmente tener aliento y sacarle provecho a esta carta. Y el Señor nos recuerde siempre la obra maravillosa de Cristo para poder ver su esperanza, la esperanza